Nunca quise hacerle daño a nadie, solo quería que alguien me eligiera y por eso crucé un límite. Durante mucho tiempo creí que mi vida estaba bien, no feliz, no plena, pero funcional. Me llamo Manuel y siempre fui el tipo de hombre que pasa de ser percibido sin causar molestia. Trabajo en una imprenta pequeña. Nunca me faltó comida ni techo, pero había algo que no lograba llenar, la sensación de que, si yo desaparecía, alguien no lo notaría de verdad. No me dolía estar solo, me dolía no ser necesario. Las pequeñas frustraciones se fueron acumulando sin que yo las enfrentara. Sonreía cuando debía sonreír, escuchaba cuando debía escuchar. Cada gesto era mínimo. El golpe más fuerte vino con la comparación. En la imprenta trabajaba Iván, tenía mi edad, pero parecía vivir otra vida. Era alto, seguro, con una sonrisa fácil. Todo en él daba la impresión de que el mundo le respondía con agrado. Los clientes lo buscaban, los compañeros lo admiraban y las mujeres ni se digan, lo miraban sin disimulo. No hacía nada especial, simplemente existía y eso bastaba. Yo lo observaba desde la distancia, no con odio, con una mezcla incómoda de resignación y pregunta. ¿Qué tenía él que yo no? No era solo su apariencia, era la forma en que ocupaba el espacio, como si tuviera permiso para estar allí. Fue entonces cuando apareció Sofía. Ella llegó a la imprenta para encargar unas ilustraciones para un proyecto editorial. Cabello oscuro, ojos atentos, voz tranquila. No buscaba llamar la atención. Yo fui quien la atendió primero, me explicó lo que necesitaba, me escuchó sin interrumpir, me agradeció con sinceridad. Este gesto fue suficiente para que algo se moviera dentro de mí. Con el paso de los días, Sofía volvió varias veces. Hablábamos un poco más cada vez. Me sentía cómodo con ella, pero no tardé en notar que Iván también la notó. Las miradas, las bromas ligeras, la facilidad con la que él se acercaba sin pensarlo dos veces. Yo observaba desde mi lugar habitual, sintiendo cómo la comparación se volvía más cruel. Sofía reía con él. El primer pensamiento prohibido llegó una tarde cualquiera, mientras los veía hablar junto a la ventana. Si yo pudiera asegurarme de que me eligiera. La idea apareció como un susurro, no como una orden, pero me asustó, no porque fuera violenta, sino porque era tentadora. Me dije que no era justo pensar así, que nadie le debe amor a nadie. Me aferré a esa resistencia moral como a una baranda. Durante semanas luché contra esa idea. Me repetía que el amor debía ser libre, que cualquier otra cosa era engaño. Pero la resistencia se debilitaba cada vez que veía a Sofía inclinarse hacia Iván, cada vez que él la hacía reír sin esfuerzo. Iván no era malo, eso lo hacía peor. No podía odiarlo, solo podía sentirme insuficiente. Empecé a suavizar mis pensamientos, a cambiar el lenguaje interno. Ya no decía forzar, decía inclinar. Ya no pensaba en quitarle elección, sino en darme una oportunidad. Las palabras importan cuando uno quiere dormir tranquilo. La justificación emocional creció despacio. Me decía que yo la entendería mejor, que la cuidaría más, que con el tiempo, incluso si el inicio no era perfecto, el sentimiento se volvería real. ¿Acaso no empiezan muchas historias así? La primera propuesta concreta no llegó donde esperaba. Una noche, revisando cajas viejas en la imprenta, encontré un cuaderno que no pertenecía al inventario. No tenía portada, solo símbolos dibujados a mano y frases subrayadas. Ritual no era una palabra que yo usara en serio, pero estaba escrita allí varias veces. Al principio me reí. Supersticiones, tonterías de pueblo, pero seguí leyendo. Demasiada coherencia, demasiadas notas personales en los márgenes. Una dirección, un nombre: Marta Salinas. No fui de inmediato. Pasaron días. El cuaderno me acompañaba como una presencia silenciosa. Yo no hacía nada, pero tampoco lo devolvía. Cuando finalmente fui, lo hice con la excusa de la curiosidad. Marta vivía en una casa pequeña, llena de plantas secas y olor a incienso viejo. No parecía una bruja de cuentos. Parecía una mujer cansada que había visto demasiado. No preguntó qué quería.
Me miró como si ya supiera. No se trata de traer amor, me dijo. Se trata de dirigirlo. Las condiciones fueron claras y por eso inquietantes. Nada de sacrificios dramáticos. Algo íntimo, algo personal. Un objeto, un compromiso y una advertencia. El sentimiento llegaría, pero no sabría de dónde venía. El riesgo latía debajo de cada palabra. Salí de esa casa con miedo, miedo real, no de lo sobrenatural, sino de perder lo poco que tenía, mi calma, mi idea de ser una buena persona. Esa noche casi rompí el cuaderno, pero luego pensé en Sofía, en Iván, en mi vida intacta y vacía. Sabía que iba a romper un límite. Tuve un momento íntimo de culpa. Me miré al espejo y no me gustó lo que vi. Me pregunté cuándo me había vuelto alguien capaz de considerar algo así. Me prometí que no lo haría, que era solo una idea, pero entonces pensé, no estoy robando nada. Si funcionaba, significaba que había algo ahí. Yo solo estaría empujando la puerta. Además, nadie saldría herido. Sofía sería feliz, yo también. Cuando finalmente tomé el objeto, un pequeño cuaderno de bocetos que Sofía había olvidado, no sentí euforia, sentí calma. Una dulzura extraña, como si algo me susurrara que todo estaría bien. Mientras pronunciaba su nombre por última vez esa noche, tuve una sensación leve, casi imperceptible, de estar siendo escuchado. No fue miedo, fue algo parecido a gratitud, mezclada con una incomodidad que decidí ignorar. El resultado llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente del ritual, Sofía me escribió. No fue un mensaje largo ni elaborado, solo un saludo, seguido de una pregunta sobre el cuaderno de bocetos. Aún así sentí un estremecimiento, no porque me hablara, sino por el tono. Había algo distinto, una cercanía nueva, como si siempre hubiéramos estado un paso más adelante, de donde realmente estábamos. Nos vimos esa misma tarde. Sofía estaba más atenta, me miraba cuando hablaba, inclinaba ligeramente la cabeza, como si mis palabras tuvieran peso. Yo sentí una mezcla de sorpresa y alivio. Nada parecía forzado, nada parecía incorrecto. Era natural. La recompensa fue inmediata y eso me tranquilizó. Con los días, la sensación creció. Sofía buscaba mi opinión, mi presencia, mi compañía. Empezó a sentarse a mi lado incluso cuando Iván estaba cerca. Él seguía siendo encantador, pero algo había cambiado. Ya no era el centro de su atención, yo lo era. Y por primera vez en mi vida sentí poder. No un poder violento, sino silencioso. El poder de saber que alguien me elegía. Empecé a caminar distinto, a hablar con más seguridad. En la imprenta me notaban, no porque yo hubiera cambiado mucho, sino porque Sofía me miraba como si yo valiera algo. Y para mí, eso era más que suficiente. El beneficio se expandió más allá de ella. Me sentía más firme, más presente. Las noches dejaron de ser tan largas. Mi apartamento, antes vacío, ahora era un lugar en el que alguien quería vivir. Me convencí de que había hecho lo correcto. El primer detalle extraño fue tan leve que casi no lo registré. Sofía empezó a repetir frases mías. No ideas, no opiniones. Frases exactas, palabras que yo recordaba haber dicho en momentos muy específicos. Al principio lo tomé como coincidencia. Las parejas influyen, pensé, es normal. Sofía empezó a depender emocionalmente de mí, con rapidez. Me escribía si no le respondía en horas. Se inquietaba si yo cancelaba planes. Decía que conmigo todo estaba en orden. Eso me gustaba. Me necesitaba y yo necesitaba ser necesitado. Sin darme cuenta, me fue alejando de mi vida anterior. Dejé de llamar amigos, que ya eran pocos. Dejé de escribir. Dejé todo lo que no incluía a Sofía. Pero la advertencia llegó disfrazada de un comentario casual. Una noche, mientras cenábamos, Sofía me dijo: a veces siento que si te perdiera, no quedaría nada de mí. Lo dijo sonriendo, como si fuera una exageración romántica. Yo sonreí también, pero algo en mi estómago se cerró. Esa frase no era de amor, era vacío.
Ignoré la sensación. Empecé a sentirme vulnerable. El ritual había funcionado. Nada malo había pasado. Marta había exagerado. Los riesgos eran solo palabras para asustar a los indecisos. Entonces llegó la oferta más grande. Una tarde, al abrir el cuaderno antiguo, encontré una anotación que no recordaba haber leído antes. Hablaba de profundizar el vínculo, de sellarlo, de asegurar que nada externo pudiera interferir. Era más específico, más exigente. La regla era clara. El vínculo debía ser exclusivo. Nada de dudas, nada de terceros, nada de nostalgia por lo que fue antes. A cambio, la unión se volvería irrompible. Acepté con confianza. No se lo dije a nadie. Me dije que era un refuerzo, no una prisión, que lo hacía por los dos. La primera anomalía evidente ocurrió esa misma noche, mientras me lavaba las manos. Levanté la vista y vi cómo algo se movió rápidamente detrás de mí. Fue mínimo, casi imperceptible, pero lo noté. Me quedé quieto y parpadeé. Miré atrás y no había nada, pero cuando volteé, mi reflejo ya estaba ahí, mirándome. Cerré los ojos del horror que me dio. Reí nervioso. El cansancio hace trucos, pensé. Mi exceso de confianza me llevó a cruzar otra línea. Usé algo de Sofía sin permiso, algo íntimo, una prenda. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que ya no era necesario, pero quería asegurarme. Quería controlar todo el resultado, que ella solo fuera mía y de nadie más. Después de eso, vino el silencio. Sofía seguía allí, me hablaba, me abrazaba, pero algo dejó de responder, como si una puerta se hubiera cerrado detrás de mí. Las noches se volvieron densas, el aire pesado. Empecé a sentir que alguien me observaba. La vigilancia era constante. Soñaba con los ojos abiertos en la oscuridad. Despertaba con la sensación de haber sido evaluado. Sofía empezó a cambiar. Su voz se volvió más plana. A veces me miraba como si esperara instrucciones. Otras como si no supiera quién era yo realmente. Una madrugada me desperté y Sofía estaba sentada en la cama, mirándome. No parpadeaba. «No te vayas», dijo. «No sabría qué hacer si no estás». No era una súplica, era una afirmación vacía. El castigo comenzó a ser de forma gradual. Me sentía culpable sin saber por qué, ansioso. Pequeños errores en el trabajo, olvidos. La gente empezó a tratarme distinto, como si algo en mí incomodara. Perdí privilegios sin darme cuenta. Iván dejó de hablarme. Mis jefes ya no confiaban en mí. Sofía era lo único que me quedaba y eso me aterraba. Empecé a despersonalizarme. A veces hablaba y no sentía que fuera yo. Mis gestos eran mecánicos. Mi sombra parecía moverse con retraso. El apartamento se volvió opresivo. Entonces comprendí que había algo más, algo superior, una fuerza que se alimentaba del deseo torcido, de la elección robada. Me enfrenté a mí mismo, a mi deseo real. No quería amor, quería dejar de sentirme insignificante y había pagado con otra persona para lograrlo. Intenté salir. Fui a ver a Marta. No estaba. La casa estaba vacía, abandonada, como si nunca hubiera existido. Quemé el cuaderno, rompí los símbolos. Le dije a Sofía que necesitábamos espacio. Durante un día pareció funcionar. Ella salió, caminó sola, habló con otros, pero esa noche volvió distinta y a partir de ahí todo empeoró. Ella empezó a decaer poco a poco y así pasaron días y meses hasta que ella falleció. Sin razón aparente, los médicos nunca supieron qué pasó con ella, qué fue lo que la afectó, pero yo sí, y hasta el día de hoy me siento tan culpable por eso. Algo se la llevó, algo que no se podía ver. Esto no termina aquí, primero fue ella, pero sé que también me tocará a mí. No todo acaba así de fácil. Yo aprendí que hay cosas que no deben pedirse, atajos que no llevan a ningún lugar. El amor no debe ser forzado, debe ser libre. Y yo crucé ese límite, creyendo que merecía ser amado. Y ahora guardo y oculto una verdad que me carcome por dentro y me siento más solo que nunca. Si has llegado hasta el final de este video, suscríbete para más historias como esta.